nos está guiando. Así es de que adelante. En esta mañana quisiera estar hablando, vamos a estar mirando en la palabra de Dios acerca de nuestra fe probada. Si yo les preguntara en estos momentos, ¿quién tiene fe? Bueno, muy poquitos levantaron la mano. Ahora, es muy fácil, muchas veces, ahorita que no hay ningún problema, decir yo tengo fe. Pero ¿qué pasa cuando estás atravesando esas situaciones difíciles en tu vida? Ya sea de enfermedad, sea de trabajo, sea de cualquier índole. ¿Cómo te encuentras entonces en esos momentos? Y vamos a estar analizando lo que la palabra de Dios nos dice. Y quisiera por favor de que abrieran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a mirar lo que nos dice acerca de las pruebas. ¿Qué propósito tienen las pruebas? Y Santiago capítulo 1, versículo 2, es un versículo muy hermoso, pero que muchas veces no lo entendemos. Y ahorita lo explico por qué. Y dice así, Santiago capítulo 1 y versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo tener gozo si me está doliendo algo internamente y ya no aguanto el dolor? ¿Cómo puedo tener gozo? Y recuérdense, hay una grande diferencia entre lo que es gozo y en lo que es el estar alegre. Estar alegre está sujeto a las diferentes circunstancias en las cuales nos encontramos, y si todo nos está saliendo bien, estamos alegres. El gozo, y grábense bien esto, lo han leído, es el fruto del Espíritu. Y el gozo siempre lo tenemos en nosotros porque el Espíritu Santo hace de que en medio de las pruebas nosotros podamos estar tranquilos y podamos estar dependiendo en Dios. Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oremos. Dios nuestro, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos has dado esta mañana de poder adorarte, de poder agradecerte por todo lo que tú haces, estás haciendo y harás en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Dios nuestro, porque siendo la basura de este mundo, tú quisiste venir y rescatarnos. Y ahora, al estar en esta posición de grande bendición, hemos sido hechos hijos tuyos y queremos agradecerte, Dios nuestro, y queremos vivir vidas que reflejen ese agradecimiento que tenemos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y en estos momentos, al abrir tu palabra y al estar hablando del propósito de las pruebas, que podamos enfocarnos en ti y que podamos aprender de tu palabra lo que ella nos dice y que podamos aplicar lo que nos dice para que podamos tener, como nos dice, este gozo, podamos estar
confiados en ti, sabiendo de que tú, como un Dios soberano, tienes el control de todas las cosas. Te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora por favor, si abren sus Biblias también, vamos a estar mirando en Lucas. Perdón, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Una historia muy conocida por todos, es una historia cortita, pero una historia que nos enseña grandes cosas acerca de nuestra fe. Y es lo que vamos a estar analizando en estos momentos. Muy bien, Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quisiera empezar, todos sabemos que tenemos a un Dios soberano. ¿Qué quiere decir eso? Un Dios que hace conforme a su santa voluntad. No un Dios quien está sujeto a lo que yo quiero, como yo lo quiero y cuando yo lo quiero. Tenemos a un Dios quien es soberano, que hace conforme a su santa voluntad. Y muchas veces nosotros, cuando nos viene algo difícil, como humanos pensamos: la mala suerte que me vino. O pensamos en muchas otras cosas. Recuérdense que nuestro Dios, como Dios soberano, está permitiendo eso en tu vida con un propósito. Nosotros, al poner nuestros ojos en el problema muchas veces se convierte en un gigante que es muy difícil entonces y nos estorba la visión para no poder mirar a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Miramos en Santiago. Es para que tengamos paciencia, para que nuestra paciencia en Él aumente. Ahora, aquí no está hablando de paciencia, de que estamos mirando el reloj y ya se está haciendo tarde y no aparece la persona que estamos esperando y nos desesperamos. No se refiere a eso, sino la paciencia es esa virtud que el Espíritu Santo pone y logra en cada una de nuestras vidas, de dependencia absoluta en nuestro Dios. Dependencia absoluta en nuestro Dios. De esperar en Él. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Él sabe cuándo me va a quitar este problema que tengo. Lo único que Él demanda de mí es que tenga fe. Y como mencionábamos al principio, es muy fácil, ¿no? ¿Quién tiene fe? Bueno, todos alzamos la mano, incluyéndome a mí. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio del problema? Y creo que todos ustedes han pasado por situaciones muy, muy difíciles. ¿Y cómo te has encontrado en esa situación difícil? ¿Con quién vas? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Y muchas veces se nos acaban las opciones, porque como humanos, frente a las situaciones difíciles,
En primer lugar, nuestra mente reacciona inmediatamente y empieza a pensar y dice, bueno, si es un problema financiero, lo primero que hago es voy con mi familia y les pido dinero prestado. Si ellos no tienen, bueno, voy con alguien que me preste dinero y si no, me voy con el banco. Pero el problema continúa y ya que no podemos, ahora sí levantamos la vista al cielo y decimos, Señor, ayúdame. ¿Qué pasa con la enfermedad? Bueno, vamos con el doctor nos da medicina, no se nos quita el problema, vamos con otro, a lo mejor un especialista y tampoco, y nosotros queremos siempre ayudar a Dios y en lugar de ayudar a Dios le estorbamos para que Él trabaje en mi vida. Y lo más difícil va a ser porque Dios quiere que yo me quede quieto. Y les voy a poner un ejemplo. Todos creo que alguna vez se han metido al agua, alguna alberca, algún río, el mar o en algún lugar. Y fe es el permitir que el agua me levante y yo estoy tranquilo, estoy nada más flotando. Las pruebas van a venir y me va a caer una gota de agua en la cara. ¿Cuál es nuestra reacción? Estamos flotando, nos cae una gota de agua, la reacción humana es de movernos y al movernos, ¿qué pasa? Nos empezamos a hundir. Lo que el Señor quiere es de que yo me quede quieto. A lo mejor viene una lluvia que me va a estar cayendo en la cara, pero yo tengo que estar tranquilo, esperando en Dios porque Él tiene cuidado de mí. Entonces vamos a analizar esta historia. El mar de Galilea en realidad no es lo pudiéramos catalogar como un lago grande, pero no como un mar, porque está bastante corto, no es algo que en las fotografías que se sacan, por ejemplo, esa es del mar, no se puede ver ahí en el fondo, pero están las montañas y en realidad es una distancia bastante corta. Entonces, en este lago van a suceder varias cosas. Estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 4. Ese día nuestro Señor junto con los discípulos han tenido un día pero bastante ocupados, ayudando a todas las multitudes, alimentando a la multitud. Y el Señor, cuando llegó la noche, toma una decisión. Porque cuando llega la noche, Él quiere probar a sus discípulos. Llegó la hora de la prueba. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, los discípulos, la gran mayoría de ellos eran pescadores y como pescadores conocen el mar, conocen el tiempo, pero hay algo muy raro aquí en el mar de Galilea, porque del lado este está el desierto, del lado oeste está el mar Mediterráneo. Y cuando viene una onda del lado del mar Mediterráneo, el aire empieza a soplar y se junta ahí exactamente en medio de este mar de Galilea, se juntan ahí y estas fuerzas cuando chocan producen entonces que el viento esté soplando muy fuerte y que las olas se empiecen a levantar. Y el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahora, ya es noche. En Galilea, a pesar de que tenían lámparas de aceite en las casas, no era suficiente como una ciudad para iluminar el lago. Los discípulos tal vez se pusieron a pensar, Señor, salimos normalmente de pesca en la madrugada, pero no atravesamos todo el mar. Y ahora tú nos estás pidiendo de ir de Capernaum, que está en la parte oeste, norte, y ahora nos pides que vayamos a la parte de Gadara. Y los discípulos tal vez se pusieron a pensar, esto es ilógico. Ilógico porque es de noche,
Normalmente, bueno, no ese tipo de lámpara, pero algo similar era lo que usaban. Pero ese tipo de lámpara, cuando tú la pones enfrente tuyo, no puedes ver, porque aunque es pequeña la luz, te molesta en los ojos y no puedes ver qué hay más adelante. Cuando salieron, tal vez la noche estaba tranquila, había estrellas, todo estaba bien. Y el Señor les dice, pasemos al otro lado, para que, no les dijo esto, pero el propósito era para que pasaran una prueba. ¿Y qué tipo de prueba es la que van a estar pasando? Entonces, salieron de aquí de Capernaum y atravesaron casi gran parte del mar de Galilea para llegar hasta Gadara. Ahora, ¿qué había en Gadara? Había un endemoniado. Y el Señor va a permitir que sus discípulos pasen por esta prueba tan difícil simplemente para que Él pueda hablarle a una sola persona. Y decimos, esto está pero muy difícil, ¿no? Y el Señor, cuando te pasa por una prueba, es porque tal vez quiere hablarle a alguien que te está mirando, a alguien que te está observando. Él quiere que a través de tu testimonio, Él quiere que esa persona pueda llegarte a conocer. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron ahí a Gadara? Le sale al encuentro este endemoniado y, en pocas palabras, para ahorrarnos tiempo, el Señor saca a este demonio, bueno, eran demonios, a esta legión lo saca, y este hombre quiere seguir a Jesús ahora, porque ahora es un hombre que ha sido liberado del poder del mal y ahora tiene una nueva vida y quiere seguir a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, no, regrésate a los tuyos y ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y saben de que después, cuando seguimos leyendo, si ponen atención a todos los diferentes lugares, este gadareno fue y predicó a toda la región de Decápolis, que estaba del otro lado del río Jordán, del otro lado del mar de Galilea, a tal grado de que él casi evangelizó toda esta zona. Nos quedamos admirados, pero era necesario que los discípulos pasaran por esta prueba. Y ahora sí, vamos a ir adelante. Y la palabra de Dios me encanta, porque hay un pero. Dice, pero cuando van atravesando, se levantó una gran tempestad de viento. Como les había ya explicado, el viento del mar Mediterráneo junto con el viento del este, un viento seco. El viento que viene del mar Mediterráneo viene con bastante humedad, y cuando chocan se produce esta gran tempestad de viento. Otra cosa, las tempestades fuertes que se producen en el mar de Galilea son instantáneas, porque puede estar así de bonito y en unos 3 minutos hay una tormenta, pero tremenda. Simplemente para que entendamos un poquito más el pasaje y los detalles de lo que está sucediendo. Entonces se levanta una tempestad. Están en una barca que no es muy grande, tal vez es como de este punto a la pared, no más ancha de, ¿cuánto diríamos? De 1 metro, y van un poco apretados en esa barca. ¿Y qué es lo que pasa? Se desata esta tempestad. Y cuando empieza el viento, ¿qué es lo que hace el viento? El viento empieza a empujar las olas y empieza a echar el agua adentro del barco, adentro de donde ellos estaban. No tan solo eso, pero ahora el movimiento de la barca está pero bastante fuerte. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, antes de entrar a eso, el propósito de las pruebas. Satanás se aprovecha de las pruebas, pero él quiere hurtarte, él quiere hurtar, matar y destruir. Sin en cambio, el propósito de nuestro Señor, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás te quiere matar, Dios te quiere dar vida y te quiere dar un propósito
para que tú lo puedas seguir. Entonces, el propósito de las pruebas, Satanás se aprovecha y muchas veces nosotros hacemos más caso a él y decimos, oh, Dios no me quiere, Dios me odia, por eso está permitiendo esto. No, Él te quiere hacer mejor, por eso está permitiendo que tú pases por estas situaciones difíciles. Esta es una fotografía de donde yo vengo, es la ciudad de Galveston, y con una neblina tremenda. Y con esta neblina es imposible mirar. Ahora imagínense los discípulos, no tan solo con esta tormenta que se ha suscitado, pero con el viento, el movimiento de la barca, y ellos no pueden mantenerse en pie. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora estamos hablando aquí de gente que conoce el mar. Toda su vida ellos han sido pescadores, conocen las tormentas, pero esta tormenta no era cualquier tormenta. Pudiéramos decir, era una super tormenta. A tal grado de que me encanta el que hizo este cuadro. No se nota muy bien ahorita, pero pueden mirar la expresión de terror en las caras de cada uno de ellos. Por el otro lado hay uno que se está vomitando, y eso no era de los pescadores, de los discípulos, eran de los otros que no estaban acostumbrados. A lo mejor Mateo, que él siempre estuvo sentado detrás de un escritorio, ahora que está en este mar que no está estable, le produce todo esto. Pero ellos están espantados en medio de esta tormenta. Y el Señor continúa, la palabra dice, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y para el Señor las olas lo estaban arrullando aún mucho más. Y estaba pero con ese sueño pero bien profundo. Y por el otro lado los discípulos espantadísimos. ¿Qué es lo que hacen? Dice, y le despertaron. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en ese sueño bien profundo y nos despiertan? ¿Cómo estamos? Ni sabemos dónde estamos. Y el Señor se levanta y los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora pongamos atención a sus palabras. Ellos simplemente están espantados por lo que está sucediendo, y en este momento ellos se imaginan, estamos a punto de morir. Pero ¿quién estaba con ellos en el barco? El Señor. ¿Quién hizo las olas? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo el viento? ¿Quién hizo todas estas cosas? El creador del universo está ahí en medio con los discípulos. Y los discípulos diciendo, perecemos, ayúdenos. Pero el creador del universo está con ellos. ¿Qué dice el Señor? Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando él termina de decir estas palabras, todo se quedó tranquilo. Y yo hasta pienso que a lo mejor todas las nubes se fueron y quedaron nuevamente las estrellas y un mar tranquilo. El creador de todas estas cosas está ahí. Y él simplemente dice, mar, calla, enmudece al viento. Y todo se hace porque su creador está diciendo. Sin en cambio los discípulos, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Cuando estamos pasando por las pruebas bien difíciles, le decimos, Señor, ¿qué no tienes cuidado de mí? Mira todo lo que me está pasando. Y se nos olvida que nuestro Dios está en nosotros, está con nosotros, y además Él va adelante de nosotros. Tenemos, creo que, limpiar nuestros ojos, ¿no? Ponernos esas gotas para que podamos ver claramente al Señor en medio de las pruebas. Hemos leído ese versículo de la paz
que sobrepasa todo entendimiento. Y saben de que creo que nunca vamos a entender ese versículo hasta que no pasemos por una prueba difícil. Porque cuando estás pasando por la prueba y tú pones tu confianza en Dios, es algo maravilloso que estás pasando por un momento tan difícil, sin en cambio, Él está ahí contigo. Simplemente les digo algo bastante rápido. Todos saben lo que creo que ya les he contado, mi situación de salud, pero estaba yo en una de esas situaciones al final del tratamiento. Yo ya no aguantaba. Físicamente, emocionalmente, había yo llegado a un grado donde le dije al Señor: Señor, ya no puedo, me doy por vencido, ya no puedo. Y me tenían que meter en este tubo de una resonancia magnética y no podía, porque todo lo que me habían dado para tomar para que pudiera sacar este examen se me estaba saliendo. Y yo con unos nervios, un frío horrible que estaba ahí en ese hospital, y simplemente me acosté y dije: Señor, por favor, ayúdame. Viene una enfermera y la enfermera estaba nada más, no cantando, pero no sé cómo se dice, murmurando, nomás un hermoso canto. Y en medio de mi situación tan difícil que yo le dije al Señor: ya no puedo, el Señor contesta, mandando a esta enfermera cristiana que estaba cantando este hermoso canto que me trajo una paz y una tranquilidad como no se lo imaginan. Y el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Cuando estás en medio de ese dolor tan fuerte, tan indescriptible, recuérdate, Él está con nosotros, Él está contigo. Lo único que Él pide de nosotros es dejar de luchar, porque ese era mi problema. Yo era el que estaba luchando, tratando de mantener mi compostura, tanto emocional como de todo tipo. Y el Señor lo único que me estaba diciendo es: suéltate. Como les decía, ¿no? Cuando estamos flotando en el agua, el Señor dice: suéltate, yo estoy aquí, yo te estoy sosteniendo, tú simplemente suéltate. Pero es lo más difícil, queridos hermanos, porque queremos luchar, nuestra mente, todo nuestro ser quiere luchar para tratar de mantener la compostura. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando descansamos en el Señor, esto es lo que Él produce en tu vida y en mi vida. Esa tranquilidad, aunque está el problema, pero Él nos da esa tranquilidad, porque ahora sabemos, mi Dios, quien me formó, Él está en control de todo lo que me está sucediendo. Entonces el Señor les hace varias preguntas. La primera: ¿por qué estáis así de espantados? ¿Qué creen que habrán contestado los discípulos cuando les preguntan? ¿Por qué están espantados? ¿No conocen el mar? ¿No conocen todas estas cosas? ¿Por qué se dejan espantar así de fácil? Segunda pregunta que les hace: ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? Porque tú has dicho que confías en mí. ¿En dónde está la fe de ustedes? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dice: entonces temieron con gran temor. Porque miraron al Señor que le dice al mar, le dice al viento: cálmense. Y se calmó todo, y ellos se quedaron con la boca abierta, mirando al Señor, mirando arriba, mirando a todos. ¿Y la tormenta dónde está? Ha desaparecido, porque ahí está este Dios soberano que ha permitido esta prueba para que Él pueda saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque saben, Dios conoce lo que hay dentro de nuestras vidas y permite la prueba para que nosotros
nos miremos a nosotros mismos y veamos qué tanta fe tenemos, qué tanta dependencia de Dios tenemos, y para que nosotros entonces empecemos realmente a confiar en el Señor. Esto fue la respuesta de ellos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, el que hizo el universo. Él está ahí con ellos y también está contigo y está conmigo en todas las pruebas. Entonces, el Salmo 118, versículos 6 y 7 dice: el Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. El Señor está conmigo, Él me ayuda. Queridos hermanos, frente a las situaciones difíciles, aprendamos a poner siempre nuestra confianza en nuestro Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Él para eso vino y Él quiere ayudarnos. Lo único que nos pide es: suéltate, suéltate. Creo que todos han escuchado también la ilustración de este hombre que iba caminando, creo que era en la noche, en la orilla de una montaña, y se cae. Y nada más se agarra de lo que él puede y empieza a gritar: ¿hay alguien ahí? Y nadie contesta. Y sigue gritando y nadie contesta. Finalmente escucha la voz de alguien y le dice, esa voz le dice: suéltate. Y él dice: ¿cómo me voy a soltar si me voy a ir en este abismo y me voy a matar? Suéltate. Y no se quería soltar. A la mañana siguiente, cuando sale el sol, se da cuenta de que estaba a una distancia nada más de como cuando brincamos nosotros, así de sencillo, pero no se quiso soltar. Y esta es una ilustración de nosotros. El Señor dice, y Pedro aprendió la lección, porque después dice: echa todas tus ansiedades sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. El Señor quiere, si este es el problema, el Señor dice: suéltalo, pero nosotros lo agarramos. Otro ejemplo es lo que le pasó a Moisés. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, tira tu vara. Pero Moisés dice: pero Señor, esta vara es parte mía, me sostiene, me ayuda, es de grande importancia. Pero Dios le dice: suéltala, Moisés. Pero Señor, si la suelto, ¿qué va a pasar de mí? ¿Cómo me voy a detener? ¿Cómo voy a poder caminar si yo la suelto? Moisés, suéltala. Y además, se recuerdan, era tartamudo. Tal vez contestando al Señor: pero suéltala, Moisés. Y finalmente la suelta. ¿Y qué le pasa a la vara? Se convierte en una serpiente. Y después el Señor le dice: agárrala de la cola. Y Moisés tal vez dijo: Señor, tú no sabes nada de serpientes. A una serpiente nunca se le agarra de la cola. Y el Señor nuevamente le dice: agárrala, Moisés. Y cuando la agarra, en ese momento, lo que era la vara de Moisés ahora se convierte en la vara de Dios. Porque con esta vara golpea la peña, sale agua, toca el mar y el mar se abre. Ahora ya no es más la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios, que Moisés está usando y que siempre está con él. Y es lo mismo que Dios quiere de nosotros, queridos hermanos. Cuando estemos en medio del problema más difícil, simplemente levanta tus ojos al cielo y ahí está nuestro Dios, quien tiene cuidado de nosotros. Nunca te olvides de eso. Nuestro Dios no tan solo está, creo que tengo otra transparencia. Bueno, el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el Señor nos da esperanza en medio de la oscuridad, de la angustia y de la aflicción. Él quiere darnos esa esperanza de que en medio del problema podemos mirar al final y sabemos: voy a salir más que triunfador. No,
Bueno, ahí paramos. Entonces, queridos hermanos, recuérdate, nuestro Dios está con nosotros siempre. Antes del problema, en medio del problema y después del problema. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido nunca dejarnos ni nunca desampararnos. Lo único que tenemos que hacer es creer sus palabras, porque sus palabras son vida. Muchas gracias nuevamente y me ha dado mucha alegría el poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y queridos hermanos, sigan adelante. Estamos sirviendo a nuestro Señor y Él se merece que le entreguemos nuestro todo, porque Él quiere usarnos para tocar a muchas personas, no tan solo aquí, pero donde quiera que el Señor nos lleve, Él quiere usarte para la gloria y la honra de Él. Muchas gracias.